Imagina que estás de vacaciones y decides derrochar y quedarte en un hotel de 5 estrellas en lugar del habitual de 3 estrellas, lo que te hace muy consciente del lujo que te has estado perdiendo. Pero, ¿qué pasa con un hotel de 7 estrellas? Bueno, lujoso y extravagante serían eufemismos. Entonces, ¿qué pasaría si visitaras un hotel de 7 estrellas? Es hora de mostrarte. Pero antes de continuar, dime en los comentarios cómo crees que sería un hotel de 7 estrellas. Tenemos el Hotel Burj Al Arab en Dubái. Es reconocido como un hotel de 7 estrellas. Sin embargo, es un hotel de 5 estrellas. Pero la forma en que obtuvo su impresionante calificación es bastante interesante. Un periodista británico visitó el lujoso hotel durante un viaje de prensa. Cuando se fue, quedó tan impresionado por los estándares, el servicio y las comodidades que lo describió como una experiencia de 7 estrellas. Desde entonces, la exagerada calificación hotelera ha estado obsesionando al Burj Al Arab, pero en buen sentido. El Burj Al Arab, que significa la Torre de Arabia, ha sido votado como el mejor hotel del mundo. Y cuando hagamos un mini viaje adentro, entenderás por qué. Se tardó aproximadamente 5 años en construirse y se terminó en 1999. La razón por la que tardó tanto en completarse es que se construyó en una isla artificial. Tiene un puente privado que conecta el hotel con la tierra, pero solo unas pocas personas tienen acceso a él, por ejemplo, huéspedes y personal del hotel. También tiene una forma muy distintiva. El arquitecto lo diseñó para parecerse a la vela de un barco. ¿Lo ves ahora? Y en su techo tiene un helipuerto para los pasajeros con jet privado. El hotel se hizo tan famoso que ahora es el símbolo de Dubái, al igual que la Torre Eiffel es para Francia y la Estatua de la Libertad para Nueva York. Imagina que acabas de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Dubái y tienes una habitación reservada en el Hotel Burj Al Arab. Así es como irían las cosas. Se te dará la opción de ir al hotel o tomar un helicóptero privado. Ambos transportes son genuinamente lujosos. Entonces supongamos que elegirías el viaje. En el momento en que salgas del aeropuerto, un Rolls Royce blanco brillante con chofer te estará esperando. La dirá. A medida que el automóvil cruza el legendario puente, comenzarás a comprender de qué se trata el hotel. La vista es mágica. Puedes ver las aguas y las palmeras alrededor de la base del edificio. La estructura en forma de vela está construida sobre arena. Tiene poco más de 300 metros de altura, con 250 columnas de hormigón. Cada una de ellas mide aproximadamente 1,5 metros de diámetro y se sumergen a 45 metros debajo del nivel del mar. Verás las columnas en el momento en que ingreses al edificio mágico, pero pronto te distraerás con los 24.000 metros cuadrados de mármol en el piso y las paredes. Se llama mármol de estatuario y es el mismo que Miguel Ángel usó para sus esculturas renacentistas. Al caminar verás destellos de oro real desde todas las direcciones, en las decoraciones, en los muebles, incluso en los candelabros. Hay oro de 24 quilates que cubre más de 2.040 metros cuadrados del interior del hotel. Incluso los bordes de los televisores en tu habitación y los marcos de los espejos tienen el toque de Midas. Burj Al Arab tiene solo 202 habitaciones dúplex y algunas de ellas ofrecen a sus huéspedes una vista excepcional de Palm Jumeirah. Después de ser recibido por todos los miembros del personal en la entrada y finalizar tu registro, se te proporciona un mayordomo exclusivo para tu suite. No tendrás que mover un dedo. Te llevará a tu habitación y te mostrará los alrededores. Allí te encontrarás con las decoraciones interiores que son elegantes y coloridas. Se inspiran en la tierra, la gente y la cultura de Dubái. Muchas de las habitaciones tienen patrones geométricos que se asemejan a los de la antigua Grecia. Eligieron usar columnas grandes que agregan un toque palaciego al interior, pero los colores son la mejor parte. Están inspirados en fuego, tierra, aire y agua. Las suites son tan grandes que el mayordomo tardará más de 30 minutos en mostrarte el lugar. La suite más pequeña es de 170 metros cuadrados, que es tan grande como una casa de 4 dormitorios. Si decides ser más aventurero y reservar una de las Royal Suites, te espera una gran sorpresa. Cada una de las suites tiene aproximadamente 780 metros cuadrados y cubren todo el piso. Las camas giran a la posición que desees con solo presionar un botón. Al acostarte, notarás un espejo de tamaño natural encima de ti, que es tan grande como el diámetro del colchón. Las camas Super King están cubiertas con sábanas de algodón egipcio de la mejor calidad. Para asegurarse de obtener un sueño de alta calidad, el hotel hace algo extravagante. Te presentan 17 variedades de almohadas para elegir.
Después de elegir tu cómoda almohada, pasas al baño. Está decorado con mosaicos coloridos y un enorme jacuzzi se encuentra en el medio. En el mostrador del lavabo hay más de 10 variedades de artículos de tocador y perfumes Hermes. Entonces vamos a dar una vuelta y echar un vistazo al hotel. Imagina que acabas de salir de tu habitación y caminas por el pasillo. Tu mayordomo privado siempre estará allí para recibirte cuando regreses. Si otras suites están ocupadas, habrá un mayordomo privado fuera de cada una de esas habitaciones. El hotel incluye el famoso galardonado Thalys Spa, ubicado en el piso 18. Todas sus salas de tratamiento incluyen ventanas extra grandes con vistas al océano, pero se vuelve aún más glamoroso. Este palacio tiene múltiples piscinas para sus huéspedes, tanto en interiores como en exteriores. También hay piscinas dedicadas para mujeres y niños. Lo más sorprendente es que ofrecen un baño romántico a la luz de la luna. Digamos que te quedas allí con tu pareja. Puedes reservar toda la piscina para ti y tu ser querido, y el hotel organizará todo. Velas flotantes, pétalos de rosa que cubren el agua, champán y fresas. También hay una playa privada para los huéspedes del hotel que se encuentra en el lado opuesto del puente. Incluye tumbonas junto con algunos otros aditamentos que son gratuitos. La mayoría de los hoteles de 5 estrellas suelen tener 2 comedores. Este tiene 6 restaurantes y bares. Te llevaré a través de los mejores. Digamos que te has despertado y tu mayordomo te está llevando al restaurante en la planta baja. Tienes la opción de sentarte en el interior o al aire libre. También hay una variedad de platos para elegir, de un desayuno europeo a uno del Medio Oriente. La mejor parte es que todo se sirve en un buffet, por lo que puedes mezclar y combinar. Para el almuerzo te llevan al piso 27. El restaurante se llama Al Muntaha, que significa el más alto. Las ventanas comienzan desde el piso y se extienden hasta el techo. Entonces, si no eres un gran fanático de las alturas, no es el mejor lugar para ti. Tiene un interior azulado que se asemeja al océano, y el techo tiene una iluminación secreta verde y azul que te hace sentir como si estuvieras bajo el agua. En la cena, puedes reservar una mesa en el Al Mahara, que se traduce en concha de ostra. Entrarás al comedor a través de un corredor dorado con forma de concha. Al entrar, te encontrarás con un acuario gigante. Las mesas están dispuestas alrededor de un tanque de forma ovalada que está lleno de coloridos corales y peces de agua salada. El restaurante tiene una variedad de platos, pero se especializa en mariscos. Y no es sorprendente. Recientemente, el bar más lujoso del mundo abrió sus puertas en el hotel y se llama Gold on 27. Ofrece bebidas únicas y los baristas capacitados mantienen en secreto sus recetas. Como el oro es el material que simboliza el hotel y su estado, todo el bar está cubierto. Incluso puedes pedir una bebida llamada Element 79, que es una bebida con sabor a uva llena de polvo de oro. Aunque ciertamente te costará un brazo y una pierna pasar un fin de semana en este magnífico hotel, sin duda será una experiencia inolvidable. Te da una idea de cómo es realmente este glamoroso estilo de vida. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay otros videos que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o derecha y recuerda, mantente en el lado genial de la vida.